Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de Inteligencia Dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional. Es un gusto para mí presentarles a Rigoberto Bustos, coordinador de marca de Philips. Muy buenos días, Rigoberto. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? Buenos días, ¿nos escucha, Rigoberto? Bueno, como les comentaba, el día de hoy tenemos una interesante conferencia que nos va a impartir el doctor Luis Karakovsky con el tema aclaramiento dental en el consultorio, lámparas, aplicaciones y resultados. Muy buenos días, doctor Luis. Dejo a los idontonautas con usted. Bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación. El tema de hoy es un tema que nos comentan muy poco durante la licenciatura, pero antes de graduarnos, todos nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros conocidos, lo primero que nos dicen, quiero que me aclares los dientes. Y muchas veces no estamos preparados para esto. Entonces vamos a hablar de una de las opciones que tenemos. Es una opción que verdaderamente está bien fundamentada por la ciencia, que tiene resultados muy predecibles, que cada vez tenemos la opción de generar menos sensibilidad, que es uno de los dolores de cabeza cuando hablamos de aclaramiento dental, y es el tratamiento que se realiza con lámpara, pero con una lámpara en especial. El concepto de blanquear los dientes realmente no es un concepto nuevo. Es un concepto que hemos encontrado en la literatura desde más de 150 años. Y prácticamente la gente se quiere ver mejor, se quiere ver con los dientes más blancos, más brillantes, y eso refleja limpieza y refleja también una mejor apariencia. Entonces, desde ya más de 150 años hemos empezado a encontrar reportes que hablan de este tipo de tratamiento. Estos artículos que mencionaban y que reportaban los tratamientos de aclaramiento dental, como que se quedaron en el limbo, sobre todo después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en donde la gente tenía otras preocupaciones y la estética pues, no era la principal preocupación de estos pacientes. Los reportes importantes aparecen en la revista de Dental Cosmos, que podemos decir que es la precursora, la revista de la Journal of the American Dental Association. Entonces, es una revista seria. Y a partir de ahí empezamos a ver diferentes cuestiones. Lo que hemos podido ver es que no importa si los blanqueamientos se remontan a más de 100 años o blanqueamientos actuales en el año 2018, todos hablan del mismo material. Todos hablan del peróxido de hidrógeno, un material muy relacionado con los blanqueamientos del cabello, de la ropa y también, obviamente, de las estructuras dentales. Entonces, lo importante es tratar de entender cómo hacer más eficiente el uso del peróxido de hidrógeno. Hay reportes en la literatura no dentales que hablan de procesos de oxidación avanzada.
Y todos sabemos y relacionamos al blanqueamiento o aclaramiento dental con un proceso de oxidación. Entonces, cuando yo hablo de un proceso de oxidación avanzada, es hablar de algo que mejora un procedimiento. ¿Cómo mejorar un procedimiento tan sencillo como es el aclaramiento dental? Cuando yo veo la tabla de la derecha, yo entiendo que hay diferentes productos que tienen la capacidad o el potencial de oxidar. Y esta oxidación, este potencial de oxidación es lo que realmente nos va a dar el potencial de aclaramiento. Y luego vamos a hablar un poquito más de estos numeritos, pero aquí vemos que el peróxido de hidrógeno tiene un valor de 1.78. Y el sistema que vamos a mencionar eficientiza la labor del peróxido de hidrógeno, llevándolo a niveles de 2.80. Vamos a tratar de explicar cómo logra esto el sistema del que vamos a mencionar. Entonces, como mencionábamos, los aclaramientos no es algo nuevo. Aproximadamente en los 60 se empieza a hacer popular el aclaramiento dental en dientes no vitales. Este tipo de tratamiento, que tiene gran posibilidad de éxito, nos va muy bien con los aclaramientos ambulatorios, se deja un producto dentro de la cámara pulpar posterior a un tratamiento pulpar, y los tratamientos tienen que ver con materiales que tienen potencial oxidativo, y no queremos que sean materiales muy enérgicos, muy activos, queremos que sean un poco más lentos, porque presentan ciertos riesgos. Ya tenemos casi 70 años trabajando con este tipo de tratamiento y se hicieron populares. Después empezaron los tratamientos vitales. Se trató de realizar este tipo de terapia en dientes con fluorosis, pero no son tan efectivos para dientes con fluorosis. Posteriormente se hizo popular este tipo de tratamiento en pigmentaciones por tetraciclina. Todos sabemos que la invención de la tetraciclina, un antibiótico de amplio espectro, y que era prácticamente la primera elección para infecciones respiratorias crónicas. Y se empezó a encontrar una relación en estos pacientes con problemas de manchas intrínsecas por tetraciclina. Entonces estos pacientes querían verse mejor y empezó a hacerse popular para este tipo de pacientes. Afortunadamente, desde los finales de los 50, la FDA en Estados Unidos prohíbe el uso hasta los 8 años de edad de manera sistémica de este medicamento. Pues ya prácticamente ya no vemos pacientes con manchas por tetraciclina. Y el otro paciente que buscaba aclararse los dientes eran los pacientes con cambios fisiológicos por la edad. Se hizo muy popular la activación por calor. El paciente se sentaba, se saturaba una gasa con peróxido de hidrógeno y se aplicaba calor sobre esta gasa. Realmente el calor activa al peróxido, pero lo hace de manera muy agresiva. Y gran parte de esta activación tan rápida se desperdicia. Se forman unas burbujas y estas burbujas realmente no permiten la penetración a profundidades importantes del peróxido. Entonces, se puede decir que se ha descartado ya el uso de la activación de calor en estos productos. Algunas fotografías de cómo se realizaban los tratamientos antes de dientes vitales con instrumentos o equipos que generaban calor. Todos sabemos lo que el calor puede provocar desde quemaduras hasta reabsorciones externas en la pieza dental. Entonces, podemos decir que la generación de calor ya no es una opción en los blanqueamientos o aclaramientos dentales. Otro de los conceptos importantes que se empezó a hacer popular con la llegada del grabado ácido del esmalte es que se aplicaba una capa de ácido fosfórico previo al aclaramiento dental. Tenía la idea de que el ácido fosfórico iba a abrir un camino más fácil para la entrada del peróxido de hidrógeno. Entonces, dentro de los protocolos de los blancamientos o aclaramientos en el consultorio,
se procuraba incluir este paso. En la actualidad ya se sabe que el peróxido de hidrógeno no requiere de ayuda para entrar, para trabajar. El peróxido de hidrógeno busca su mismo camino, por lo tanto, se descarta ya también dentro del protocolo el uso del ácido fosfórico. Otro dato importante del ácido fosfórico es que a la hora de aplicarlo, todos sabemos que deja una superficie opaca. Y esta deshidratación, que no es aclaramiento dental, nos da una imagen falsa de lo que realmente está sucediendo en el esmalte. Por lo tanto, ya se sabe que no es necesario grabar con ácido. Entonces, se elimina por completo del protocolo. Y es muy importante establecer la diferencia entre deshidratación y aclaramiento dental, porque los productos que aclaran los dientes generalmente también deshidratan a los dientes. Y vamos a ver que en este sistema que vamos a comentar el día de hoy, la deshidratación realmente ya no es un factor. Hoy llegamos a los 90. En los 90, el boom viene con los aclaramientos con guardas. Los tratamientos nocturnos de blanqueamiento, que son muy estables. Un paciente tiene que estar durmiendo con una guarda 2, 3 o 4 semanas. Bajas concentraciones de peróxidos, no hay tanto problema con la sensibilidad, aunque sí lo puede haber. Y a partir de ese momento, a partir de los 90, podemos decir que empiezan a aumentar las opciones de tratamiento, tanto en casa como en el consultorio. Más o menos llevamos 20 años donde la popularidad de los tratamientos en consultorio con lámpara el despegue ocurre, pero no todas las lámparas funcionan, no todos los sistemas requieren de una lámpara. Por lo tanto, vamos a hablar de un sistema que verdaderamente mejora la capacidad del peróxido de hidrógeno para fomentar, tener resultados más predecibles. El peróxido de hidrógeno no es un secreto, no le pertenece a ninguna compañía, no es marca registrada. Cualquier sistema que promueve el aclaramiento dental puede utilizar el peróxido de hidrógeno. Lo importante es entender la concentración de este y la manera de llevarlo y activarlo dentro de la estructura dental. Sabemos que si utilizamos un producto en el consultorio, tenemos que usar concentraciones más altas. Y al hablar de concentraciones más altas, con el tratamiento que vamos a recomendar y a comentar el día de hoy, la concentración se baja del peróxido de hidrógeno, pero al mismo tiempo se eficientiza su actividad. Por lo tanto, podemos reducir considerablemente la sensibilidad postoperatoria. Entonces, un tratamiento que utiliza básicamente un producto es muy fácil de estudiar, en teoría. Y la odontología basada en evidencia que junta la experiencia clínica con los resultados a mediano y largo plazo, nos han dado a entender que es un tratamiento que puede funcionar. Ya se reconoce que el aclaramiento dental tiene todos los fundamentos científicos para funcionar en nuestra práctica diaria. Entonces, sabiendo que ya el sistema de aclaramiento cada vez es más popular, nos surge una pregunta importante. ¿Realmente necesitamos de una luz para mejorar el resultado final en el aclaramiento? Y la respuesta es muy fácil. Depende de la luz y depende del sistema del que hablamos. El día de hoy vamos a hablar de un sistema que verdaderamente necesita la luz y necesita de un producto. Los dos
Juntos, tanto la luz como el producto son compatibles y mejoran la eficiencia en el aclaramiento dental. Sabemos desde hace mucho que se han tratado de usar lámparas y generalmente las lámparas usaban calor, generaban calor, y por el otro lado la misma luz se creía que verdaderamente activaba el proceso de aclaramiento. Y realmente veíamos el diente más claro después de utilizar un tratamiento en consultorio. Sabemos reconocer que verdaderamente hubo un cambio en el tono del diente, en el color genético de la estructura dental, o solamente hemos logrado una deshidratación del diente. También se encontró que con los tratamientos con lámpara o tratamientos en el consultorio necesitábamos más citas para realizarlo, o a veces necesitábamos hasta un tratamiento adicional. Durante un tiempo, todo lo que tenía que ver con estética dental se mantuvo en el INC. ¿Por qué? Porque el dinero que había para investigación se dedicó a otros procedimientos, no tanto a la odontología estética. La efectividad de las lámparas, ¿existe o no existe? Para poderlo demostrar necesitábamos una gran cantidad de pacientes, o, como se ha resuelto el problema, es utilizar diferentes, en el mismo paciente, un arco superior donde se realiza el tratamiento y un arco inferior donde no funciona como control. Y así no necesitamos utilizar gran cantidad de pacientes para esto. Y esa es una manera muy fácil de establecer si el tratamiento funciona o no funciona. ¿Por qué usar una lámpara? En los newsletters o boletines que generalmente tenemos a nuestra disposición, se pregunta a los cirujanos dentistas por qué utilizar una lámpara e incorporarla en nuestros consultorios. Primero, porque viene en el sistema, y si viene en el sistema, debe de ser compatible. Segundo, un paciente que entra al consultorio dental y ve un sistema adicional, una lámpara, un equipo, pues entra la curiosidad y pregunta. También tenemos la posibilidad de que los mismos pacientes lleguen al consultorio y soliciten el tratamiento. Saben, a través de otros pacientes, de amigos, de conocidos, de que en ese consultorio dental se hacen los tratamientos de aclaramiento. Y tercero, que es importante, es que el blanqueamiento o aclaramiento dental en el consultorio es una buena herramienta para atraer pacientes. ¿Qué hemos encontrado en la literatura en cuanto a los tratamientos en el consultorio con lámpara? Primero, provocan una deshidratación en el esmalte se ve más claro y da la sensación de un resultado óptimo. Por eso, cuando hacemos un tratamiento en consultorio, lo que decimos al paciente es que el color o el tono se va a estabilizar. ¿Cuánto? Más o menos unas 2 semanas después. También, otro de los conceptos interesantes que encontramos en la literatura referente a este tema es que no hay una diferencia real entre los resultados con o sin luz. Aquellos productos que utilizan una activación química tienen los mismos resultados positivos que cuando hacemos un aclaramiento con luz. Y también, por último, se ha encontrado que, aparte del tratamiento en consultorio, en la primera cita tomamos impresión, tenemos las guardas para el paciente en caso de que lo requiera, en caso de que el paciente lo solicite, podemos completar el tratamiento con aclaramiento con guarda. Entonces, es un tratamiento que funciona, definitivamente, pero a veces necesita ayuda. El sistema del que vamos a hablar hoy es el sistema de la compañía Philips, que es la lámpara Zoom Widespeed. Y la pregunta que tenemos es, ¿realmente necesitamos una lámpara? ¿Realmente el sistema que viene con la lámpara es compatible con esta?
Y la respuesta es definitivamente sí. En este sistema sí podemos decir que mejoran los resultados, disminuye la sensibilidad, aumenta el brillo de la estructura del esmalte y tiene muchas ventajas que no tendríamos si no utilizáramos conjuntamente este sistema. Pues todo empieza con la lámpara Zoom 1, un sistema revolucionario que no utilizaba un chip. Después viene la lámpara Zoom AP, que incorpora precisamente el chip, en donde habla de la compatibilidad del sistema con la lámpara. Entonces, este sistema de lámpara Zoom AP cambia por completo el concepto del aclaramiento dental. Este sistema se lo debemos a una compañía que se llamaba Discus Dental. Y Discus Dental prácticamente se especializó en productos dentales estéticos, fundada por el famoso doctor Bill Dorfman, que era el doctor del programa Extreme Makeover, en donde él desarrolla este sistema de lámpara producto y viene el boom de la odontología de aclaramiento dental con lámpara. Tenía un alcance, un poder, una intensidad de 195 miliwatts por centímetro cuadrado a una longitud de onda muy amplia, entre 340 y 600 nanómetros. Estas características de la lámpara generaban un resultado muy predecible del sistema de aclaramiento. Permitió bajar la concentración del peróxido. Por lo tanto, podíamos esperar menor sensibilidad postoperatoria. El pH era ligeramente ácido. En la actualidad, como vamos a ver, el nuevo sistema, el que vamos a hablar, ya tiene un pH alcalino. Y eso va a generar menor pérdida de estructura dental. Sí generaba definitivamente un cambio en los tonos de la estructura dental. Y como dijimos, como se pudo reducir la concentración del peróxido, empezó a haber menos sensibilidad. Verdaderamente compatible. Este sistema de la compañía Discus incorpora algo muy novedoso, que es la reacción Photo-Fenton. Esta reacción química, que no es nueva, tiene más de 100 años, realmente lo que hace es generar una oxidación avanzada. ¿Y qué entendemos por esto? Entendemos que es un proceso más eficiente de la oxidación. Y por lo tanto, todo lo que se usa, los 15 minutos de cada ciclo, son verdaderamente utilizados por el sistema. No sé si recuerdan, ahorita la vamos a volver a mencionar, pero hablamos de que el peróxido de hidrógeno tiene una capacidad oxidativa de 1.70. En este sistema de la reacción Photo-Fenton tenemos una capacidad oxidativa de 2.80, porque la reacción no es tan rápida como la del peróxido de hidrógeno, es más eficaz, más eficiente, y aparte tenemos casi el doble de capacidad oxidativa. ¿Qué quiere decir esto? Que este sistema permite que se aproveche 2 o 3 veces más el ciclo oxidativo del peróxido. ¿Cómo? Produciendo los verdaderos radicales que generan el aclaramiento dental, que son los radicales hidroxilo, que son los que, a fin de cuentas, rompen la molécula del pigmento dentro de la estructura dental. Este sistema, que solo lo tiene la lámpara Zoom, utiliza, aparte del peróxido de hidrógeno, al 25%, utiliza gluconato ferroso en la reacción Photo-Fenton. Este gluconato ferroso, que reacciona con el peróxido de hidrógeno y posteriormente con la lámpara,
hace cíclico el proceso de oxidación. Por lo tanto, los 15 minutos que dura el ciclo son verdaderamente aprovechados por el sistema de blanqueamiento o aclaramiento. ¿Por qué? Porque se producen muchos radicales hidroxilos, que son los verdaderos agentes quitamanchas. Y no solo eso, sino que la profundidad de alcance de la capacidad oxidativa va inclusive hasta la dentina. Es lo que queremos. Entonces, el incorporar peróxido de hidrógeno de baja concentración, el incorporar gluconato ferroso al sistema y aparte incorporar una luz, hace que el gluconato ferroso se convierta en gluconato férrico, que es inactivo, y al aplicar la luz se vuelve a activar cíclicamente el gluconato ferroso. Por eso es la relevancia de utilizar una luz azul como la que utiliza este sistema de zoom. Entonces ya pasamos de la Zoom AP, que pertenecía a la compañía Discus, a la nueva lámpara Zoom Whiteness de la compañía Philips. Todos sabemos lo que significa Philips en tecnología de luz, en tecnología de lámparas. Y como Zoom AP utilizaba una luz ultravioleta y luz halógena, algo de calor, la nueva lámpara Whiteness descarta estos dos sistemas y solamente utiliza luz LED azul. Y la luz azul es el secreto importante del sistema. Entonces, cuando hablamos de Zoom Whiteness, mejoramos definitivamente la tecnología. En tres aspectos importantes. Primero, contamos con 3 intensidades. Segundo, cambia el tipo de luz. Una luz azul, que es básicamente la que entra a la estructura del diente y activa a la mancha del diente. Y por último, lo más impresionante es que está tratando con el problema de sensibilidad, utilizando un sistema de sensibilizante con propiedades únicas. Vamos al primer punto, que son las 3 intensidades. Nosotros podemos controlar fácilmente la intensidad que queremos usar. Tenemos la intensidad alta, mediana y baja. Y las ventajas son fáciles de entender. Empezamos en un paciente el aclaramiento con una intensidad alta. Si el paciente soporta el tratamiento, lo aguanta bien, le estamos preguntando constantemente, con la intensidad alta, 1, 2, 3, inclusive las 4 aplicaciones, así se queda todo el tratamiento. Pero si en determinado momento el paciente nos señala que presenta sensibilidad, no tenemos que apagar el equipo como le hacíamos anteriormente, lo bajamos a la intensidad baja, reduce considerablemente la sensibilidad y podemos continuar con el tratamiento. Entonces, esta es una ventaja muy importante para manejar las situaciones de sensibilidad. Se maneja muy fácil en el lado derecho de la parte activa de la lámpara. Nosotros podemos seleccionar la intensidad, podemos cambiar de intensidad en cualquier momento sin interrumpir el ciclo de tratamiento y entonces en el lugar donde lo dejamos, así va a empezar el nuevo ciclo. Segundo punto importante, como dijimos, Philips incorpora un nuevo sistema de luz, un sistema de luz que prácticamente no genera calor. Entonces la lámpara está ahora perfeccionada por los expertos en lámparas. Entonces para eso pues no hay de otra, hay que entender cómo funciona el aclaramiento. Y lo que a Philips le interesa es que realmente sepamos que el uso de la lámpara verdaderamente funciona. Por lo tanto, si vamos a vender un sistema, tenemos que entender que es tecnología verdadera, sin engaños. Realmente son compatibles la lámpara y el sistema y funciona. Pues vamos a ver, ¿por qué es tan importante que haya una luz LED azul en el sistema? Primero, todos entendemos que hay manchas que pueden venir de los mismos alimentos.
Y también entendemos que hay manchas que pueden venir a través del torrente sanguíneo. El diente, de estructura dental, está formada por componentes que no tienen color, como la parte inorgánica, que es la hidroxiapatita, y la parte orgánica, que es la cola, y algunos otros elementos orgánicos. Y estos dos elementos, o tres elementos, realmente no generan un cambio en el color genético. Entonces, ¿de dónde vienen las manchas? Ya vimos, pueden provenir de la misma alimentación y como se incorporan a la estructura del esmalte, se le llama esto internalización de la mancha. Y por el otro lado, tenemos aquellos contenidos orgánicos que vienen a través del torrente sanguíneo y se incorporan en la estructura dental. Entonces son los dos tipos de manchas con los que tenemos que manejar. Pues no hay duda, necesitamos un sistema que penetre hasta la dentina, que no se limite a tratar manchas superficiales. Y muchos sistemas eso es lo que hacen, solo tratan manchas superficiales. Pues, ¿cómo podemos entender? Ya tenemos contenido orgánico que se incorpora a la estructura dental. ¿Qué le da color a los objetos? Si yo veo una hoja de color verde, yo lo que entiendo es que ese color verde es un color que se refleja. Cuando la luz del sol toca a la hoja, el color que se refleja es el verde. Y por el otro lado, esa luz solar tiene componentes que entran a la estructura de la hoja. La hoja contiene ciertas estructuras que al reaccionar con la luz del sol generan una reacción química, que es la fotosíntesis. Es exactamente lo que vamos a entender de la luz azul cuando entra en la estructura del esmalte. En el momento que la luz azul se incorpora al esmalte, inician procesos químicos. Exactamente como ocurre en la hoja. Necesitamos una luz que entre, que se absorba estos rayos por la hoja, y esto genera la fotosíntesis. O sea, la luz es importante en la generación de energía en esta hoja. Mientras que cuando hablamos del esmalte, es básicamente lo mismo. La luz va a incorporarse al absorberse dentro de la estructura del esmalte. Algunos conceptos o algunos colores se van a reflejar, son los que vemos, y otros son los que los van a absorber. Y eso es realmente la importancia de la luz azul, porque la luz azul entra, se incorpora y trabaja y excita a la mancha. La descompone, la hace más pequeña, hasta que llega el momento que ya no es posible que se vean a simple vista. Por lo tanto, no hay duda, la compatibilidad de la luz azul con la mancha nos permite trabajar eficientemente en el aclaramiento dental en el consultorio. Necesitamos un sistema que trabaje hasta la dentina, porque muchas de las manchas están incorporadas dentro, en las profundidades del diente. Entonces, con este sistema Whiteness, podemos garantizar que el sistema penetra a las profundidades de la estructura dental, desde la superficie hasta la dentina. El esmalte realmente es translúcido. Tenemos que llegar hasta la parte de la estructura dental y cambiar el color genético que tiene esta dentina. Y esto funciona perfectamente bien con este sistema de blanqueamiento. Y por eso, uno de los nichos importantes de pacientes que nos van a pedir aclarar su estructura dental son los pacientes que con el cambio de edad sus dientes se hacen un poco más amarillentos. Entonces, entendiendo un poco cómo funciona el sistema de blanqueamiento. Primero tenemos a la molécula dentro de la estructura dental que está pigmentada y que es la que nosotros podemos ver. Esta molécula que se llama cromógeno
Es una estructura muy amplia, muy grande, hasta de 30 átomos de longitud. Nosotros lo que necesitamos es un sistema que al entrar en contacto con esta molécula, la rompa, la haga más pequeña, hasta que a simple vista ya no se pueda ver. Uno de los mecanismos por los cuales podemos tratar de reducir la longitud de esta molécula es el peróxido de hidrógeno. Pero la reacción del peróxido de hidrógeno es muy lenta. Cuando incorporamos la luz azul, que es el sistema que nos proporciona el sistema Whiteness, esta luz azul directamente llega al cromógeno, lo estimula y hace que la actividad del peróxido de hidrógeno sea más eficiente. No hay duda, el peróxido de hidrógeno por sí solo funciona, pero cuando la luz azul actúa en sinergia con el peróxido de hidrógeno, este efecto se ve beneficiado. ¿Qué hay con el pH? El pH bajo rápidamente estimula al peróxido y hace que se desperdicie gran parte. Por eso, el sistema que incorpora Sun Whiteness es un sistema de un pH arriba de 8. Por lo tanto, se hace mucho más eficiente el sistema de aclaramiento dental. El calor hace también que la reacción desaproveche el poder oxidativo del peróxido de hidrógeno. Por lo tanto, es más eficaz el uso de la luz azul que el uso. Entonces, estas moléculas que se encuentran dentro del esmalte, que son muy largas, muy grandes, tienen una zona de enlaces de carbono dobles, que son las que precisamente los iones hidroxilo, el peróxido y la luz van a tratar de romper para disminuir su longitud. Entonces, todos los sistemas o todos los componentes alimenticios que sabemos pueden o tienen el potencial de pigmentar la estructura dental, tienen estas famosas estructuras dobles. El vino, la cafeína, el chocolate. Tenemos que tener la capacidad de romper estos enlaces dobles. Todo tiene que ver con una reacción química. Cuando yo activo esta molécula con un oxidante, ocurre una reacción química y esta reacción química se ve manifestada como un cambio en el color, en el tono. Entonces aquí es donde trabaja la luz azul. La luz azul es absorbida fácilmente por esta molécula y a través de esta activación de la molécula se rompen los enlaces dobles, lo que hace más eficaz el sistema. Más o menos estamos hablando de un proceso que dura 15 minutos y por eso también los 4 periodos de activación que tenemos con la lámpara son de 15 minutos. Estamos hablando de 3 o 4 periodos de 15 minutos, tratamiento de 1 hora aproximadamente. Entonces, cuando la luz activó a esta molécula e incorporamos al peróxido, el peróxido se descompone en iones hidroxilo. Y estos iones hidroxilo son los verdaderamente activos a la hora de provocar el aclaramiento dental. Hasta que llega un momento que a simple vista ya no podemos ver estas moléculas, se hacen prácticamente transparentes, ya no absorben la luz azul y desaparece por completo la mancha. Es ahí cuando podemos decir que el tratamiento ha funcionado. No estamos hablando de deshidratación, estamos hablando de un verdadero sistema químico que reduce la longitud de onda de estas moléculas que generan el pigmento y esto las hace transparentes y ya no tienen capacidad de absorber la mancha. Muy bien. Entonces, la luz azul que usamos en el sistema verdaderamente actúa sobre esta molécula que es el pigmento. Y aquí volvemos a la tablita que mencionábamos al principio,
en donde hablamos que lo más importante es la generación de radicales hidroxilo. Y es donde verdaderamente funciona la luz azul, en la generación y aprovechamiento de esta capacidad oxidativa del peróxido de hidrógeno. Ya vimos, el calor no es lo más eficiente, el pH bajo no es lo más eficiente sería la luz azul. Entonces vamos a ver cómo en este sistema generamos la mayor cantidad de iones hidroxilo. Y esto tiene que ver con el concepto de oxidación avanzada. Se incorpora, como habíamos dicho, una reacción no nueva, que es la reacción Photo-Penton, en donde a través de una activación, el peróxido de hidrógeno, en lugar de descomponerse en HO2 iones hidrógeno, que no son tan eficaces, se descompone en iones hidroxilo, que son los verdaderamente capaces de eliminar la mancha de manera más eficaz. Por lo tanto, este sistema Photo-Penton, que tiene más de 150 años con nosotros, es un potente sistema oxidativo. Si nosotros tenemos en el sistema de blanqueamiento que incorpora esta lámpara doble barril, en uno tenemos el peróxido de hidrógeno y en otro tenemos el sistema de gluconato ferroso, se unen y en el momento que se unen reaccionan. Y cuando reaccionan son activos. Pero llega un momento que ese gluconato ferroso se inactiva formando un gluconato férrico. Si nosotros le incorporamos la luz, se vuelve a formar el gluconato ferroso. Es lo que verdaderamente hace compatible la luz con el sistema Photo-Penton de la lámpara azul. Se genera un verdadero proceso cíclico y es verdaderamente eficaz los 15 minutos de duración del proceso de blanqueamiento. Entonces, con este nuevo sistema de luz, nosotros generamos un complejo de hierro que es verdaderamente eficaz para generar radicales hidroxilo, casi el doble que generaría un sistema químico. La luz, como dijimos, cambia. Es una luz que se absorbe fácilmente por el esmalte y llega y activa a la mancha. Llega y activa al cromo. Actúa directamente sobre los colorantes, lo descompone para que a simple vista ya no los podamos ver. Y lo más importante también es que la luz genera muy baja temperatura. Entonces nos preocupa realmente que el blanqueamiento pueda dañar el esmalte. Nosotros sabemos que el peróxido de hidrógeno, por naturaleza, es tan ácido como el jugo de naranja, tiene un pH de 4. Y hablamos de que el pH de 4 no habla bien de una buena eficiencia en el blanqueamiento dental. Por lo tanto, el sistema que utiliza Zoom utiliza un sistema o un producto que es alcalino, arriba del 8 de pH, por lo que no vamos a provocar una desmineralización en la estructura del esmalte. Y por último, el tercer punto del que queremos hablar de esta lámpara es la gran preocupación que tenemos. Siempre que hablamos de aclaramiento dental lo relacionamos con poca o mucha sensibilidad. Y el sistema de sensibilizante que usamos en este sistema verdaderamente lo hace diferente. Vamos a ver por qué. Los reportes hablan de que tanto los sistemas en consultorio como los sistemas en casa generan sensibilidad postoperatoria. Por otro lado, también hay reportes en la literatura que hablan de que los aclaramientos dentales verdaderamente provocan una desmineralización en la estructura del esmalte. Por lo tanto, se pierden minerales. Entonces, nos tenemos que preocupar por solucionar tanto la sensibilidad como la pérdida de minerales. Una es la manera en que lo dijimos, alterar el pH del producto. El producto en Zoom ya no es ácido y la acidez siempre está relacionada con una desmineralización. Entonces, ¿cómo realizar
un tratamiento seguro, en donde la dureza del esmalte no se vea comprometida. Todos los sistemas de blanqueamiento o aclaramiento que conocemos utilizan fluoruro de sodio y nitrato de potasio. Algunos lo tienen incorporado al mismo blanqueamiento y otros son tratamientos por separado. Pero sigue siendo un problema. Lo que se ha encontrado en la literatura es que el fluoruro por sí solo no es suficiente para eliminar la sensibilidad y requiere de ayuda externa. ¿Y cómo pudiéramos visualizar esta ayuda externa? Nosotros lo que requerimos es de un producto que verdaderamente selle todos esos caminos de acceso que se generaron con el aclaramiento dental. Y para eso, lo mejor que se nos puede ocurrir son los materiales bioactivos. ¿Qué materiales bioactivos conocemos? Conocemos el Recalden, conocemos el Novamine, conocemos el fosfato de calcio amorfo, conocemos el CXP. Entonces, este sistema incorpora precisamente el ACP o fosfato de calcio amorfo. Lo tienen los sistemas de blanqueamiento para casa, el Night White y el Day White, y lo tiene también el gel que se usa precisamente para sensibilidad postoperatoria. El sistema se llama Relief ACP, y es básicamente nitrato de potasio, fluoruro de sodio y la ayuda adicional que le da el fosfato de calcio amorfo. ¿Qué es lo que hace? En el momento que el producto esté en contacto con el esmalte, se incorpora a esta pérdida de esmalte que pudo haber ocurrido después del aclaramiento, inicia la cristalización del fosfato y del calcio dentro de la estructura, se forma una nueva capa de apatita y esto rellena los defectos que pudieran haber presentado en el esmalte. Por lo tanto, no solamente controlamos la sensibilidad, sino también mejoramos el brillo y la apariencia que presenta un diente posterior al aclaramiento dental. Entonces, desensibilizamos, se construye nueva patita, remineralizamos, mejora la apariencia, va a ser más duradero el tratamiento de aclaramiento. Por lo tanto, los beneficios de incorporar ACP a los sistemas de blanqueamiento mejoran considerablemente la percepción que tiene el paciente sobre este tratamiento. En estudios que comparan el uso de blanqueamientos con ACP contra tratamientos sin ACP, no hay duda que hay mejor resultado en cuanto a la sensibilidad postoperatoria. En estas fotografías de la dentina, el microscopio electrónico, vemos cómo la dentina verdaderamente cierra el paso de productos por el sellado a través de la formación de nueva patita con el Relief ACP. También otro punto importante es que mejora la apariencia del esmalte, mejora el brillo. Y esto lo da también el sellado inmediato que provee el ACP. En este estudio del doctor Pablo Capel y colaboradores, donde habla de la influencia de los productos que contienen ACP, donde comparan varios grupos, podemos ver que aquel que utilizó el blanqueamiento y aparte el sistema desensibilizante con ACP, mejora la calidad, el brillo y disminuye la sensibilidad por este depósito y formación de nuevo tejido dentro de las vías de acceso en el tejido dental. Y vemos la dentina después del tratamiento de un blanqueamiento sin ACP y con ACP. Entonces, la conclusión es de que estos productos bioactivos incorporados al sistema de aclaramiento dental verdaderamente promueven la remineralización, cierran los túbulos dentinarios, por lo tanto va a haber menos sensibilidad y va a haber mejor apariencia de la estructura dental. Entonces, las conclusiones de incorporar
el ACP al sistema es que va a haber menos daño en el esmalte, va a haber menos desmineralización, va a haber mejor apariencia de la estructura dental y sobre todo, el paciente va a poder comer lo que quiera después de tratamiento de aclaramiento. Todos relacionamos un paciente que ha estado en tratamiento de aclaramiento dental que no puede ingerir durante algunas horas, algunos días, productos que puedan pigmentar la estructura dental. Al incorporar ACP a los sistemas, prácticamente el paciente ya puede comer lo que quiera inmediatamente después del tratamiento, por el mismo sellado que provoca en las vías de acceso este sistema con apatita. Como dijimos, es muy importante reconocer que posterior a un blanqueamiento hay una deshidratación. Cuando yo tengo una esponja, por ejemplo, bien hidratada, tiene un color, pero cuando esta esponja está siendo deshidratada, cambia el color, se hace más clara. Y es lo mismo que sucede con los dientes. Entonces, hay que saber reconocer dónde hubo un cambio verdaderamente de aclaramiento y dónde solamente ocurrió deshidratación. En los nuevos sistemas que se están proponiendo aquí, básicamente lo que vemos es lo que va a suceder inmediatamente después. No va a haber cambio. Prácticamente no hay deshidratación importante en la estructura dental. Muy bien, entonces está validado clínicamente el sistema. Como vemos, la columna verde, tratamiento de peróxido con luz, es más eficaz que cuando se usa el peróxido químicamente activado. Pues para terminar, podemos concluir que es un sistema que verdaderamente funciona, no es solamente mercadotecnia, no es un capricho, verdaderamente da resultados importantes. Son compatibles la lámpara con el sistema de aclaramiento, no hay la menor duda. Incorpora un sistema de oxidación avanzada, relativamente comprobado desde hace casi 150 años, en donde al nosotros incorporar un peróxido de hidrógeno con un sistema base de gliconato ferroso y luz azul, se mejora considerablemente la utilización del peróxido, porque este, en lugar de descomponerse en productos que serían un desperdicio, generan iones hidroxilo que son verdaderamente los importantes para reducir el tamaño de la mancha. Y si consideramos este gran beneficio con la importante reducción de la sensibilidad postoperatoria y a la mejora considerablemente el aspecto del esmalte, tenemos un sistema que nos da muchas ventajas sobre los de activación química. Si alguien tiene alguna pregunta, estamos listos para eso. Gracias, doctor Luis, por esta interesante información. Sí, por cuestiones de tiempo haremos únicamente 2 o 3 preguntas y el resto se les dará respuesta posteriormente. Preguntan si utiliza el ozono como material oxidativo para aclaramiento. Como vimos en la tabla, el aclaramiento con ozono sí es efectivo, sí está dentro de los líderes en la manera de eficientizar nuestra manera de romper las moléculas. Yo no tengo mucha experiencia con ozono, pero definitivamente sí es un método eficaz para eso. También nos preguntan ¿a qué edad es recomendado el blanqueamiento y qué debe hacer el paciente para mantenerlo? Esta es muy buena pregunta, porque uno de los grandes mitos era que no se podía realizar un tratamiento en dientes jóvenes, donde la cámara pulpar estuviera muy alta, pero no. Realmente las pulpas de estos dientes son tan jóvenes que responden muy favorablemente al blanqueamiento, porque hay más vascularidad, el ápice está más abierto. Nosotros recomendamos entre los 14 y los 16 años. No recomendamos antes porque iniciaríamos un ciclo muy temprano de pacientes que van a querer aclararse los dientes.
Entonces, entre 14 y 16 años sería una buena edad. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Se puede usar una lámpara de luz LED azul que no sea la Zoom para activar el blanqueamiento? ¿Y cuál es el mejor blanqueamiento de activación química? ¿Cuál es el mejor sistema de activación química? Como dijimos, todos utilizan lo mismo. Todos utilizan peróxido de hidrógeno en concentraciones altas, entre 35 y 40%. Todos funcionan, provocan deshidratación. Hay que entender que después de realizar el tratamiento se debe estabilizar durante unas 2 semanas después. Funcionan, como es tan alta la concentración, generan un poco más de sensibilidad postoperatoria, pero la activación del peróxido es eficaz. Gracias, doctor. Y por último nos preguntan, ¿cuántas veces se recomienda hacer un blanqueamiento al año? No, definitivamente yo recomendaría blanqueamientos o aclaramientos en el consultorio por lo menos cada 3 años, no cada año. Gracias, doctor. Y preguntan, ¿cuáles son las recomendaciones y cuidados post-blanqueamiento que usted indica? Siempre el problema había sido la sensibilidad postoperatoria, entonces generalmente prescribíamos un antiinflamatorio no esteroideo. 1 hora antes, 8 horas después del tratamiento de blanqueamiento, de aclaramiento dental, por la deshidratación que provocó el sistema. Con este nuevo sistema la sensibilidad prácticamente desaparece con la incorporación del ACP. Y hay otros sistemas que incorporan solamente nitrato de potasio y fluoruro de sodio. Y lo otro es de que el paciente, le decíamos que no podía comer aproximadamente 48 horas después del tratamiento por esta misma deshidratación, productos que generaran un manchado en los dientes por este contenido orgánico. Pero con este nuevo sistema, prácticamente el paciente puede comer o ingerir o tomar el producto que quiera. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos todavía muchas preguntas, pero sobre todo tiene muchas felicitaciones y muchos saludos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestros queridos amigos de COA Internacional. Muchas gracias, doctor Luis Karakowski, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 706. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia.